Como podemos ver, ya empieza a hacerse la descarga de forma masiva de todos los datos y ya tendríamos la configuración leída del panel. Lo que vemos en la primera columna, vamos a ver la configuración del propio panel, donde tenemos toda la configuración correspondiente a la versión del panel. Aquí os recomiendo que intentéis configurar las opciones de ingeniero que se encuentre la aceptación requerida desactivada. Luego en las opciones de activado, estas serían las opciones de listos para activar, son digamos los handicaps que vamos a tener para que no podamos armar el sistema. Entonces, si tenemos un fallo de teclado o tenemos un fallo de expansor, no nos va a permitir armar el sistema. Esto es una configuración que cada uno puede realizar personalmente. Yo en esta configuración voy a desactivar todos los parámetros de configuración correspondiente al fallo de comunicaciones, a la reposición de ingeniero, también las alarmas pendientes, que no tenga por qué tener alarmas pendientes, me pueda permitir armar el panel, los fallos de sirena, que también me permita armar el panel en caso de fallo de comunicación, como tenemos el FTC aquí, que si en caso de fallo de batería también puede armar el panel, y el fallo de alimentación o el fallo de interconexión o cualquier otro fallo. Yo suelo dejar la alarma de zona, el pánico de zona, el anti-masking y el fallo de zona, y también el tamper, como es lógico. En caso de que cualquiera de estos 4 sucesos ocurran en la central, no me va a dejar armar el sistema. Luego también tenemos aquí que configurar la opción de activación forzada, anular salida. Y luego activación forzada, le vamos a decir que sí, para que nos permita activar el panel, la activación forzada, y las alarmas pendientes las vamos a dejar en no. También aquí tenemos un apartado, el apartado número 5, donde nosotros podemos poner las diferentes entradas que tiene el panel para poder configurarlas como bucle doble, resistencia normalmente abierta o normalmente cerrada. El bucle doble lo que ofrece es tener 2 resistencias en serie y en paralelo, para que en caso de que tengamos alarma sería la suma de esas 2 resistencias. También podemos configurarla con todas estas diferentes resistencias que podemos modificar para que sea su final de línea. En principio bajamos hasta el apartado de UltraSync, y en el apartado de UltraSync, pues bueno, aquí tenemos todo el tema de configuración de UltraSync, que previamente hemos tenido que establecerlas en el panel. Si no hemos activado el servicio de UltraSync en el panel, tendríamos que resetearlo para poder volver a activarlo. A continuación nos encontramos con dispositivos RAS. Los dispositivos RAS son los teclados, ¿de acuerdo? Aquí podemos poner el nombre del teclado correspondiente en el apartado del nombre. Aquí podríamos seleccionar qué tipo de teclados son compatibles. Aquí podríamos incluir el control de las áreas. Desde este teclado, qué áreas podemos controlar, ¿de acuerdo? Y en ese teclado de qué área podemos ver. También podemos hacer diferentes funciones de acceso directo. Como sabéis, el teclado tiene unas teclas de acceso directo a la función A, B y C, y aquí directamente podríamos poner diferentes funciones. Por ejemplo, podríamos armar el sistema en la parte del perímetro, podríamos armarla sin ningún problema, y introduciendo el código de usuario. O podríamos desarmarla, podríamos hacer acciones de disparos, podríamos hacer diferentes acciones de teclas de acceso directo, por ejemplo. Aparte de toda esta configuración, también deciros que tenéis la posibilidad del modo indicador. El modo indicador es para que nos aparezca si el nombre del área en el teclado, o si queremos que nos aparezca en lugar del nombre del área, nos aparezca simbólico el número de área. Yo habitualmente dejo puesto el nombre de área para poder identificar cuál es el área que voy a armar. Luego tenemos el apartado de zonas, que es lo que vamos a ver ahora, donde podemos configurar cada una de las zonas y podríamos darle la definición de la zona. En primer lugar le pondríamos el nombre de la zona. Luego tendríamos el tipo de zona que le vamos a poner, si es de entrada y salida, de alarma, armado, de acceso, de incendio. Habitualmente, pues bueno, la primera zona suele destinarse incluso por defecto para entrada y salida, ¿vale? Y a qué área pertenece esa zona. Así podemos configurarlo con cada una de las zonas.
También luego tenemos el apartado de áreas, donde el área, tenemos esta central concretamente, la TS1500, está compuesta por 4 áreas y en cada una de ellas pues podemos darle un tiempo de entrada y un tiempo de salida diferente a cada una de ellas. Como podéis observar también tenemos el tiempo de salida y tiempo de entrada 2, porque podemos tener dos tiempos diferentes y también tenemos tiempo de entrada y salida para armados parciales, porque la central está equipada con 2 teclas de acceso directo para armados parcial del equipo. En la configuración correspondiente a usuarios, pues aquí podemos agregar un usuario dándole uno nuevo, pulsando botón derecho, uno nuevo, y directamente pues podríamos poner el nombre de usuario, el que nosotros consideremos. Yo como ejemplo voy a poner el mío, Diego, un código PIN, que ese código PIN depende de la normativa que esté cumpliendo esa central. Si es grado 2 o grado 3 tendrá que tener 6 dígitos o 4 dígitos. Esta concretamente está en grado 3 y tiene 6 dígitos. Entonces vamos a poner un código de 6 dígitos, como veis aquí. Y luego tendríamos que poner también el grupo de usuarios. El grupo de usuarios es a qué usuario pertenece, a qué grupo de usuarios pertenece este nuevo usuario que estamos creando. Entonces lo podemos poner como un usuario supervisor, donde puede acceder a todo completamente, a todo el sistema, o ese usuario pues solamente podría tener acceso al área 1, o al área 2, o al área 3, o al área 4. Lo que vemos aquí son diferentes grupos de usuarios, ¿vale?, que nosotros establecemos. ¿Qué es un grupo de usuarios? Pues un grupo de usuarios, como vemos aquí, nos podríamos ir al 7. ¿Para qué? Porque yo puedo hacer un grupo de usuarios que tenga un contenido de varias áreas. Por ejemplo, ese perfil de usuario que estamos describiendo aquí es que este usuario puede acceder al perímetro y al garaje, ¿de acuerdo? Entonces, podemos activar, tendremos que activar también la activación total, también desactivar, anular, y tendremos también el acceso al menú del usuario. Entonces, cuando nos vayamos nosotros al usuario, podríamos poner en grupo de usuarios, del usuario nuevo, podríamos poner un usuario supervisor, por ejemplo, que tendría control sobre todas las áreas, o podríamos poner un usuario, como puede ser el grupo de usuarios 7, que solamente, como hemos visto antes, tiene acceso a las áreas 1 y 2. Luego la configuración con respecto al tema de comunicaciones en receptora. La central está equipada con... Puedes conectar hasta 4 receptoras que vienen definidas. Entonces, en la receptora número 1 podríamos hacer la configuración para hacer las transmisiones, por ejemplo, por IP. Sería la primera ruta, donde el protocolo de transmisión puede ser OH ContaID, OH SIA, OH XIA, o lo mismo que estamos viendo, pero incluyendo fotogramas. Es decir, esta central también tiene un sistema, que lo veremos en otro vídeo, un sistema de poder enviar fotodetectores, ¿vale? Puede enviar fotografías. En este caso no vamos a enviar fotografías, entonces podríamos poner el protocolo, el OH SIA, por ejemplo, ¿vale? Aquí pondríamos el número de abonado de ese usuario, abriríamos con las áreas y vamos a poner un código de abonado que sirva como ejemplo, por ejemplo 1950 para cada una de las áreas. Aquí tendríamos creado ya el grupo de áreas, grupo de abonados que comprenden el sistema, y aquí podríamos la dirección IP donde vamos a llamar de receptora, por ejemplo 88.88.88.88, sirve de ejemplo, y a través del puerto 9999, por ejemplo. Cambiaríamos también la versión a la OH, que es la receptora a la que va a llamar, que pondríamos la versión OH3, y el tiempo de pooling o el tiempo de latido lo pondríamos el tiempo que definirá vuestro protocolo de receptora. Vamos a poner, por ejemplo, 1 minuto, tal como viene aquí, por ejemplo. Vamos a poner 1 minuto. ¿De acuerdo? Y luego también vamos a hacer los test de llamadas. Se van a realizar de forma de hora y los vamos a realizar a las horas de las 12 de la noche, por ejemplo, ¿vale? También podemos realizarlo de forma periódica y lo realizaríamos a través de cada 4 horas el periodo de llamada que haría a receptora, ¿vale?
La segunda vía de comunicación también podemos configurarla, por ejemplo, a través de GSM o EPRS, que sería otro tipo de conectividad, y el protocolo podríamos utilizar el mismo, el OHSIA también, y aquí pondríamos pues bueno la IP donde vamos a llamar, que sería 88.88.88, como ejemplo. Cada uno tendrá los datos correspondientes a su CRA. Confirmamos que la versión sea la versión 3 y el tiempo de latido para las RPRS lo vamos a elevar un poco más, alrededor de unos 5 minutos aproximadamente. Y aquí el informe de test lo vamos a realizar también en hora, y para poder diferenciarlo lo vamos a realizar a esta otra hora, a las 12:30. ¿De acuerdo? Podríamos también hacer otra ruta de transmisión aparte de IP GPRS. Podríamos hacer la llamada a través de línea de teléfono con transmisión con TID, y el teléfono que llamaríamos sería 900-9000-000, por ejemplo. ¿Vale? Aquí no se nos puede olvidar poner el número de abonado de la receptora, como hemos visto anteriormente. ¿Vale? Y aquí ya estaría configurada la receptora para poder hacer llamadas telefónicas. Aquí hemos configurado una vía a través de IP, otra vía de comunicación la hemos configurado a través de GSM GPRS. Vamos a poner también aquí el código de abonado. Si no ponemos el código de abonado, obviamente no llamará a la receptora en cada una de las áreas. Y esta central receptora que hemos configurado la vamos a hacer para respaldo. Es decir, primero utilizar la vía IP para establecer comunicación. En caso que falle esta línea, a continuación llamaría a través de GSM como backup, aquí lo veis como respaldo. Y si falla el GSM GPRS, realizaría la llamada a través de línea de teléfono, que también la pondríamos como respaldo. En caso de tenerla como primaria, llamaría a todas las centrales receptoras que tengamos configuradas como primaria. Nosotros lo vamos a dejar como respaldo para que lo hagan a nivel de cascada, el primero, segundo y por último el tercero. ¿Vale? Y por ahora es la información que puedo daros sobre el software. Un valor añadido que tiene el software es el tema del control, donde nosotros pinchando sobre control podemos acceder directamente a la central, y desde la central nosotros podemos desarmar áreas pulsando botón derecho sobre esa área. Podríamos desarmarla. Podemos desarmar esta área también, por ejemplo, o podemos armarla. Podemos ver todos los fallos que tiene el sistema, ¿de acuerdo? Aquí ahora mismo nos está diciendo que tenemos varios fallos. Lo que escucháis es que tenemos una configuración de autoarmado, que próximamente haremos otro vídeo con esa configuración para que la central se arme de forma automática. Y como podéis ver aquí, podríamos controlar también las zonas para ver las zonas que tenemos en alarma. Por ejemplo, la zona 2 ahora mismo la tenemos en modo de configuración, y donde tengamos el testigo de color rojo nos dará esa información. Y pulsando botón derecho podemos aislarla, anularla, podemos restituirla, etcétera. También tenemos los teclados, tenemos los lectores, las salidas, etcétera. Podemos activar las salidas si queremos directamente pulsando botón derecho. Y aquí desde las acciones podemos modificar la fecha y la hora. Cualquier duda que tengáis sobre el sistema podéis dejar cualquier comentario en el vídeo, ¿de acuerdo? Gracias.